Muchas gracias, agradezco su presencia. Antes de empezar, me gustaría saber cuántos de ustedes tienen ya su repositorio. Levanten la mano, por favor. ¿3? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener su repositorio? Bueno, pues precisamente eso es lo que vengo a compartir con ustedes, la forma en cómo pueden llevar a cabo, qué es lo que tienen que hacer para poder crear su repositorio. Bueno, voy a comenzar con definir brevemente cuál es el objetivo de un repositorio. El objetivo principal es justamente promover la producción científica de su institución, es preservar la investigación de su institución, pero lo más importante, no nada más es fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de su institución, sino esto va más allá, es a nivel nacional. Y esto justamente promoviendo el acceso abierto. Bueno, pues les voy a platicar las principales barreras a las cuales nosotros nos enfrentamos para crear nuestro repositorio. Principalmente fueron dos, las de recursos humanos y las tecnológicas. Otro aspecto que nos dimos cuenta es que ustedes como bibliotecarios deben de estar, tomar la conciencia, tener la conciencia clara que las bibliotecas juegan un papel fundamental en la creación de este tipo de trabajos. Empezamos con un FODA. Debemos de identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas. De ahí partimos. Aquí les muestro algunos ejemplos que nosotros identificamos. Si tengo personal capacitado, si tengo la infraestructura tecnológica, si el personal va a responder a la demanda de trabajo, si cumplo con los requisitos en el caso de que ustedes quieran participar en la convocatoria del CONACYT, debemos de cumplir con ciertas normativas. Si mis documentos cumplen con esos requisitos, si tengo un site, por ejemplo, si tengo un servidor, como amenazas, si me va a caer un virus, cómo voy a respaldar la información, si lo voy a hacer en un site, en un servidor propio o si lo voy a hacer en la nube. Son aspectos que a lo mejor no importan mucho, pero a la hora de ir trabajando se van a dar cuenta que sí. A veces tenemos que reestructurar áreas, reestructurar el personal, tenemos que organizar el personal para no descuidar los diferentes servicios de nuestras áreas. Para eso vamos a empezar con crear flujos de trabajo. Tenemos que organizarnos en las tareas, dar seguimiento y estos son los factores que nosotros identificamos. Los recursos humanos, recursos impresos, legales, políticos, institucionales y tecnológicos. A esto fue lo que nos enfrentamos nosotros. Para recursos humanos, les mencionaba, debemos de saber con qué personal contamos. Debemos saber
si ese personal es capaz de absorber las actividades que vienen. Debemos de capacitarlos, algo muy importante, capacitarlos, porque a veces les tienen miedo al cambio, les tienen miedo a la tecnología, entonces debemos de llevarlos casi de la mano, decirle, mira, no te va a pasar nada, el escáner es así, funciona así, si te equivocas no pasa nada, ¿no? Los recursos impresos. ¿Qué vamos a meter en nuestro repositorio? Tenemos libros, capítulos de libros, tesis, manuales, bases de datos, ponencias, documentos. Ojo, esta información tiene que ser de carácter científico. Tiene que ser información que haya sido validada por pares. No podemos meter lo que se nos ocurra. Y tiene que ir alineado a los objetivos de nuestra institución. Por ejemplo, si mi repositorio es pediátrico, lógico, tengo que meter información relacionada con el área de medicina pediátrica. Los recursos impresos, este es un aspecto muy importante. Vamos a analizarlos. ¿Cómo voy a describir mis recursos? Ya tengo mis documentos, ya identifiqué que tengo tesis, ya identifiqué que mi institución publica un acta, una revista, en nuestro caso la Acta Pediátrica de México, que es openarse y que es candidata a poder ser publicada en el repositorio. Ahora, ¿cómo voy a describir esos artículos? ¿Cómo voy a describir esas tesis? No los voy a catalogar, eso es otra cosa. Tengo que manejar lenguajes estándares, por ejemplo, los metadatos, tengo que manejar los OAI, todo eso tenemos que ir considerando para los diferentes tipos de documentos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se hagan una plantilla así sencilla, a ver, campos principales, autor, título. Ojo, si ponen muchos, a veces no nos sirve de mucho, ¿no? Tienen que ser concretos, tienen que ser los suficientes para poder identificar el documento. Y si están dentro de las reglas del CONACYT, entonces váyanse por los obligatorios. Hay muchos campos en que el CONACYT nos dicta, pero solamente busquen los obligatorios y ya. No le busquen más porque si no después se complican las cosas, ¿no? Okay, ya tengo mis documentos identificados, ahora los voy a digitalizar. ¿En qué formato los voy a poner? ¿En HTML, en PDF, en XML? ¿Cómo vamos a digitalizar esos documentos? ¿Cuál va a ser el proceso para digitalizarlo? Eso también lo tenemos que tener bien claro. Esto implica a veces identificar dentro de sus colaboradores quiénes tienen esas habilidades para digitalizar, quiénes conocen la edición de imagen, por ejemplo. Y finalmente tienen que ir respaldando su información, porque a nosotros nos pasó, ya iban trabajando y de repente se nos perdieron 50 PDFs, 50 archivos de imágenes y no sabemos dónde están. No se preocupen, aquí está el respaldo. Vamos a ver, ¿dónde te quedaste? Hay que ir, bueno, en mi caso, teníamos que ir de la mano. Acuérdense, me comentaban ayer, lo que empieza mal, termina mal. Entonces, si se equivoca al principio, ya todo lo demás se va a quedar mal. Entonces, desde un principio, ir viendo detalles, ir viendo problemas para irlos solucionando. Los factores legales, este es otro aspecto muy, un poco difícil. No es complicado, es difícil. Acuérdense que nuestros documentos tienen embargo, hay que identificar cuáles son los que tienen embargo, cuáles son los que ya son libre acceso, qué
qué tipo de licencia tienen nuestros documentos, si el artículo ya tiene una licencia de Creative Commons. Esta herramienta que les muestro aquí, Sherpa Romeo, es muy práctica para que rápidamente les pueda decir la situación legal en la que se encuentra la revista. Los factores políticos institucionales, hay una estrecha relación en las otras áreas. ¿Qué áreas intervienen? Tenemos que trabajar casi de la mano con las demás áreas. Los factores tecnológicos, si tenemos un site, si no tenemos servidor, qué equipo de cómputo tengo, si es obsoleto, si lo tengo que actualizar, si tengo escáner, qué tipo de escáner necesito. Y bueno, finalmente, la organización de nuestro repositorio. ¿Qué software voy a utilizar? Hay muchos de libre acceso, solamente hay que modificar un poco el código para poderlo utilizar. Una vez teniendo, en nuestro caso utilizamos DSpace. En DSpace ya creamos las comunidades, creamos las subcomunidades, las colecciones. Y bueno, fuimos haciendo una carga masiva al principio de ítems, pero después nos dimos cuenta que muchos presentaban errores y tuvimos que irlo haciendo ahora uno por uno. Y finalmente hicimos pruebas de interoperabilidad y de cosecha, pero para esto debemos de tener mucho cuidado en la sintaxis, porque si no, en el caso de que nosotros quisiéramos potencializar nuestro repositorio, deberá ser cosechado por el repositorio nacional. Y si la sintaxis no está bien, ese registro no va a poder ser cosechado, no va a poder ser visto. Entonces, mucho ojo con la sintaxis. Estos son algunos ejemplos que a la hora de ver esta interoperabilidad nos dice el resultado. Tuviste un error en el CURP, tuviste un error en el idioma, en el tipo de licencia, pusiste un ORCID, pusiste un DNI y va a otro campo, ¿no? Entonces, son detallitos que se tienen que ir cuidando. Aquí está la dirección de nuestro repositorio. Este es nuestro repositorio. Aquí tenemos la comunidad. Tenemos la dirección IP, está arriba. La comunidad de CNP, la lista de autores. Luego tenemos las colecciones, los tipos de documentos, en este caso artículos del acta pediátrica y tesis. Para el caso de artículos del acta pediátrica tenemos integrados 651. Para artículos de investigadores tenemos 1097. Esto es un periodo del 2000 al 2015. Y para tesis tenemos integradas 1243 ítems en la base de datos. ¿Okay? Bueno, este es un resumen de los pasos que fuimos haciendo, de los pasos que llevamos a cabo para crear nuestro repositorio. El éxito de un repositorio no es que ya sea creado. El éxito de su repositorio va a ser que sus registros sean vistos por sus usuarios potenciales y que tenga un beneficio en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de su institución. Ese es el éxito de su repositorio. Bueno, algunas consideraciones finales. Hay que compartir las políticas, no le tengan miedo a los cambios. Y bueno, como conclusiones, un aspecto muy importante que debemos de cuidar, háganse sus catálogos de autoridades. Es una situación complicada que si no lo hacemos desde un inicio resulta difícil después arreglar, porque la base de datos les va a buscar por diferentes nombres y no va a tener nada uniformado, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar al autor? ¿Por CURP, por ORCID, por DNI, por CBU? ¿Cómo? Esos son los puntos que debemos de cuidar mucho. Y bueno,
nuevamente recalcar que las bibliotecas, los centros de información son los responsables, no el área de TICS, no un ingeniero en sistemas. Ustedes son los responsables. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas, los conocimientos, el expertise para poder organizar, clasificar y difundir el conocimiento que se genera en nuestra institución. Y bueno, finalmente los invito a la presentación de nuestro repositorio en el Instituto Nacional de Pediatría. Es el 11 de abril en el auditorio principal a las 12 horas. Y bueno, muchas gracias por su gentil atención.